Hola, yo soy Gaby, bienvenidos a mi canal Una Mujer Contra Cultura. Hoy tenemos F de fortaleza. Para podernos introducir en este tema tenemos que empezar por el principio. Dios es el principio, siempre Él va a ser lo primero en todo. Nosotros debemos sujetarnos a Dios, debemos someternos a su palabra, a su voluntad, a su verdad. La sujeción a Dios da como resultado la sujeción al esposo, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Antes de continuar, me gustaría decirte algo. Si eres una persona soltera y cree que este tema no es para ti, déjame decirte que no es así, porque la palabra de Dios es para todos. Siempre podrás bendecir a alguien. Y si tú estás anhelando en tu corazón el casarte o el formar una familia, debes prepararte para el matrimonio. Hay muchas personas que dicen, yo me quiero casar, yo estoy esperando a la persona idónea, a la persona indicada. Entonces déjame preguntarte, ¿te estás preparando para ello? ¿Estás buscando crecer en sabiduría para ser esa esposa que Dios quiere que tú seas? Espero que sí. Así que no te vayas, quédate conmigo, que ahora vamos a tocar un tema muy precioso y un tema que nos será de mucha bendición. Quiero definir lo que no es la sujeción. Sujetarte no te hace menos persona, no te quita tu valor. Tampoco quiere decir que tienes que aguantar ser pisoteada o abusos físicos o verbales. Tampoco quiere decir que debes obedecer ciegamente a tu esposo y obedecerle a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Porque recuerda, el principio de todo es Dios. Debemos obedecer a Dios antes que los hombres y ese principio es inviolable. Si me someto a Dios, debo someterme a mi esposo. Y ahora sí, vamos a definir lo que sí es la sujeción. La sujeción bíblica es voluntaria, es un regalo que tú das. Sujeción es reconocer y respetar voluntariamente la autoridad divinamente designada por Dios. Someterse también es rendir nuestro deseo de control. Dios hizo a los hombres con una cajita aquí dentro de ellos para ser llena del respeto de su mujer, de su esposa. Es algo que Él necesita para sentirse viril, para sentirse hombre. Y cuando tú no lo respetas, ese hombre no va a llegar a su potencial, porque eso es algo que Dios dejó en él para ser lleno. La Escritura dice que ellos tienen un mandamiento, que eso no depende de lo que tú hagas o no. Ellos tienen un mandamiento de Dios que ellos deben respetar, ellos deben cumplir. Y es que el marido ame a su mujer. La palabra dice que Cristo Jesús se entregó por su novia, se entregó hasta la muerte por ella, por su iglesia, a fin de presentársela santa y sin mancha a Él mismo. Y ese es el mandamiento que los hombres también deben cumplir. Nosotras como mujeres también tenemos una cajita de esas para ser llenas de ese cuidado, de ese respaldo, de esa protección de ellos. Nosotras necesitamos sentirnos amadas, sentirnos cuidadas, sentirnos protegidas. Es nuestra naturaleza de mujer. Es parte de nuestra feminidad, es algo intrínseco dentro de nosotras, como ellos necesitan sentir ese respeto para poder dar todo lo que ellos tienen. Si un hombre no se siente respetado, no se siente amado. El respeto para ellos es equivalente a sentirse amados. El matrimonio no es más que un reflejo de la relación que Cristo quiere tener con su iglesia. La gente necesita ver la gracia de Dios a través de la relación de esposo y esposa, porque es un reflejo de una verdad espiritual muy grande. Es la relación de Cristo e iglesia. Todo lo que Dios creó nos deja ver su naturaleza. Es para enseñarnos cómo funcionan las cosas espirituales.
Nada es al azar, todas las cosas palpables que podemos ver, la naturaleza, su creación, es para mostrarnos más su carácter. Y eso hace el matrimonio, nos muestra esa relación íntima de Cristo y su iglesia. La sujeción que tenemos a nuestro esposo es el reflejo de la sujeción que tenemos a Dios. Y el gozo que tenemos en nuestra vida es el resultado de la relación cercana que tenemos con Cristo. Caminar dentro del diseño de Dios nos ayudará a desarrollar y a crecer en nuestro carácter, a madurar en nuestra vida espiritual. Voy a leerte Gálatas 5, 22-23. Habla del fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El fruto descrito en este pasaje de las Escrituras está hablando de un carácter, y cada virtud describe una personalidad, la personalidad del Hijo de Dios. Cuando venimos a Cristo, lo primero que nosotros experimentamos es el amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Luego viene el gozo. Y si hay amor, hay gozo. Si hay gozo, hay paz. Si hay paz, hay paciencia. Si hay paciencia, hay benignidad, hay bondad. Hay fe, hay mansedumbre, hay dominio propio. Pero es progresivo. Cuando venimos al Señor, Él empieza a transformar nuestras vidas. Y a través de su palabra nos empieza a dar crecimiento. La meta es crecer y madurar y ser perfectos, como Pablo lo describe. En Nehemías 8:10 dice la Escritura: Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿esto qué significa en realidad? Nos dice Pablo que debemos estar siempre gozosos. Todo el mundo puede tener gozo, puede experimentar paz, puede mostrar alegría cuando las cosas le van bien, cuando todo funciona de maravilla. Cualquier persona puede experimentar el gozo, pero cuando las cosas no están bien, cuando todo se torna difícil, cuando las cosas se caen, mostrar gozo en esas situaciones no es un sentimiento humano, no es algo que puede venir de una persona. Es Dios en nosotros, es Dios fortaleciéndonos, es Dios dejando ver la fe. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios. Es una fortaleza que Dios nos da. Dios es nuestra fortaleza. Pero esta es una verdad que debe ser entendida en el corazón para ponerla en práctica. Si estamos gozosos, podremos sobrellevar cualquier circunstancia. Podremos dar testimonio, podremos ser luz, podremos ser sal en la vida de otras personas. Porque se preguntarán: ¿cómo tú, en medio de estas circunstancias, en medio de lo que está pasando, cómo tú puedes estar feliz? Porque el mundo lo ve como felicidad, nosotros sabemos que es gozo, pero dirán: ¿cómo tú puedes estar bien? ¿Cómo tu rostro puede tener paz, mostrar paz, si todo parece que va mal? Y ahí es cuando nosotros damos testimonio también de la palabra. En cambio, la queja y la ingratitud nos roban nuestro gozo, nos roban nuestra paz. Pero hay una cosa aún más grande que esto, y es la culpa. La culpa te roba toda paz y todo gozo de una manera horrible. Y sé que es algo con lo que lidiamos.
muy a menudo nos sentimos culpables. Pero la palabra dice que podemos venir confiados al trono de la gracia. Mas, sin embargo, la culpa es tan desastrosa que no nos permite incluso venir confiadamente al trono de la gracia. Y tenemos que cuidar mucho nuestros corazones de ese sentimiento de culpa. Hay dos tipos de culpa. La culpa según el mundo, que es una culpa pecaminosa, que termina en remordimiento. Y en la Biblia hay un ejemplo muy claro de esa culpa que termina en remordimiento. Y es una culpa pecaminosa, es una culpa egoísta. Y Judas Iscariote, cuando Jesús es entregado y él va a tirar las monedas, él sale corriendo con un sentimiento de culpa horrible y un remordimiento en su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Judas se suicidó. En cambio, Pedro es un ejemplo de esa culpa que termina en arrepentimiento. Dice la Escritura que después de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente. Y yo creo que es ese el ejemplo de lo que es un arrepentimiento genuino. Yo he visto muchas personas, y sobre todo yo misma, cargando con culpa. Una culpa que no me deja avanzar, porque es una culpa que su raíz es la autocompasión. Y eso solo hace que nosotros nos condenemos y nos apartemos de Dios. En cambio, cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, cuando esa culpa obra en arrepentimiento, no es algo que sale de nosotros, es el Señor trabajando en nuestros corazones. Por eso la palabra dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Muchas veces cuando escuchamos un mensaje que nos confronta, que nos deja ver nuestro pecado, podemos experimentar culpa, podemos decir, yo no soy así, yo no me sujeto a Dios como debería. Entonces nos entristecemos. Y no quiero hacer un mensaje que te haga sentir una tristeza, que te genere culpa. Quiero llevarte un mensaje que te haga caminar en arrepentimiento y fe. Quiero leerte algo que escribí. Dice así: aprende a caminar en humildad, a aceptar tus limitaciones y a servir a Dios con lo que tienes, anhelando crecer y madurar. Pero no te condenes por no ser perfecta. Nadie lo es. En lugar de nadar en un mar de culpabilidad, debemos ir a la fuente de nuestra fortaleza para ser llenas de gozo y paz. Debemos buscar el agua que calma nuestra sed. Recordemos que el Evangelio está a nuestro alcance, listo para recordarnos, refrescarnos y restaurarnos. Aférrate a la cruz y camina en arrepentimiento y fe. Dios nos dará las fuerzas que necesitamos para hacer su voluntad y para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Pero es progresivo, no cambiamos de un día para otro. Pero sabemos ya que Dios es nuestra fortaleza, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay situaciones en mi día a día que antes me sacaban de quicio, yo me quería jalar los pelos. Y sigue habiendo situaciones que aún me hacen sentirme así. Pero he visto el cambio que Dios ha traído a mi vida a raíz. Voy entendiendo más su palabra, voy entendiendo quién es Él y quién soy yo. El gozo es como podemos realmente experimentar cómo Dios nos lleva, nos llena de fuerza. Y me emociona mucho llevar este mensaje porque es verdad. La palabra de Dios es verdad y Él da fuerzas al cansado. Él nos llena de gozo, Él nos llena de paz. Y para terminar, quiero leerte este versículo. Proverbios 31:25. Ella está vestida de fuerza y dignidad y se ríe del porvenir. Este proverbio está describiendo a una mujer de fortaleza. Está describiendo a una mujer que posee esa dignidad.
una característica que debe poseer todo hijo de Dios. Ella sabe quién es y sobre todo ella sabe a quién ha creído. Es una mujer que no tiene miedo y se ríe del porvenir porque ella confía en Dios, porque ella está sujeta a Dios, porque ella está sometida a Dios. Nuestra fortaleza es someternos, es sujetarnos a Dios. Es Dios. No vamos a encontrar fuerzas en ninguna otra cosa, en ninguna filosofía, en ninguna otra puerta, más que en la verdad de Dios, más que en su evangelio, más que en Cristo Jesús. Gracias por llegar hasta el final de este mensaje. Espero que sea de bendición para tu vida y que podamos todas ponerlo en práctica.